que tengamos claridad en el propósito y que tengamos claridad en el objetivo. Porque si tenemos clara la meta, el objetivo o el propósito, nosotros sabemos hoy que nuestra meta, nuestro objetivo o el propósito es Cristo Jesús. Es necesario que nosotros dimensionemos la vida espiritual desde su perspectiva completa. Creo que cuando nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, empiezan a ser habilitados a la dimensión espiritual de Dios, a esta vida espiritual, la perspectiva sobre las cosas cambia, y no solo un poco, sino bastante, ¿verdad? Antes de dar inicio a la enseñanza, solamente quería indicarles que cuando hablamos de proceso, estamos hablando de sucesos vinculados, ¿verdad? Que tienen un objetivo o un propósito. Es decir, no son eventos aislados, ¿verdad? Sino por el contrario, sucesos que van de la mano para que se cumpla un objetivo o un propósito. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en un proceso de vida, en un proyecto eterno de Dios, es el resultado precisamente de que hay sucesos que Dios ha vinculado para cumplir con su propósito, para cumplir el objetivo eterno que Dios ha trazado. A veces a nosotros nos cuesta un poco dimensionar esta realidad, porque nosotros vivimos en muchas ocasiones los eventos de manera aislada, ¿verdad? Así como un evento, que es ajeno a todo un proceso. Entonces es donde no le logramos encontrar propósito o el objetivo a ese suceso. Pero cuando nosotros vemos que existe todo un proceso de parte de Dios, en donde los sucesos van de la mano, entonces tenemos claro que los sucesos vinculados nos están dirigiendo al cumplimiento de un propósito y de un objetivo. Amén. Entonces, entendiendo esto, quisiera que pudiéramos ir al libro de los Hebreos, capítulo 12. Miren lo que dice Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y miren esto: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a esclavos, no, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres. Miren lo que dice aquí, y lo hemos leído.
muchas veces, padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y miren, el versículo 10 dice cuál es el objetivo de los padres terrenales, a diferencia del objetivo del Padre espiritual. Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso. O sea, a la final hay una perspectiva mayor sobre la disciplina eterna, para que participemos de su santidad. Miren lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, ahí claramente está hablando del objetivo final, ¿verdad? De todo el proceso que está vinculado, ¿verdad? En el versículo 10 dice, los padres los venerábamos, pero lo hacían por un tiempo y lo hacían según sus propios intereses, dice, ¿verdad? ¿Cuánto no más Dios, ¿verdad? Que de alguna manera, pues todo lo que hace, lo hace según lo que Él es, y entonces es perfecto. Entonces en el versículo 11 dice, el resultado de esto es que llegue el momento en el que disfrutemos con gozo, ¿verdad? El fruto de justicia en el que hemos sido ejercitados. Entonces vamos a ver algunas partes de este libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, se desconoce su autor, se cree que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Por la forma en la que está escrita. Pero el libro de los hebreos eran personas nómadas, ¿verdad? Los hebreos no tenían un lugar fijo para estar. Entonces hoy estaban aquí, mañana allá. Entonces esa era la característica de los hebreos, andar de lugar en lugar, ¿verdad? Entonces ocurría aquí algo, y era que dentro de este grupo de la congregación de los hebreos, de los hermanos de los hebreos, se habían introducido falsos maestros, ¿verdad? Que querían esclavizar nuevamente a los hijos de Dios a un entendimiento que en realidad no estaba pegado a la verdad de Dios. Entonces algunos hebreos de alguna forma estaban dudando ya de su fe, estaban confundidos. Entonces también en medio de todo este proceso, muchos estaban siendo perseguidos y otros querían abandonar la fe. Entonces es ahí, en ese contexto, donde el escritor está haciéndole saber esto a la congregación de los hebreos. Entonces, para que tengamos un contexto un poco más amplio y el entendimiento un poco más claro sobre por qué está escribiendo esto el escritor, entonces vamos a darnos cuenta que en el versículo 1 de Hebreos 12:1 habla de correr y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, muy semejante a lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses: no pretendo yo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? El supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Entonces nosotros no debemos olvidar que como el proceso es una serie de sucesos vinculados, aquellas cosas que suceden en el camino únicamente nos dirigen al objetivo. Si nosotros vivimos el proceso ajeno al objetivo, nosotros vamos a terminar enojados, conflictuados, frustrados, amargados, confundidos. Incluso en este capítulo, y creo que más adelante lo vamos a ver, es donde donde el escritor de los Hebreos hace saber de que no dejemos que brote una raíz de amargura. Pero esa raíz de amargura brota en el corazón de los hijos de Dios en el momento en el que no tienen claro el objetivo. Si tenemos claro el objetivo y el proceso, sabemos que todo es parte del llamado de Dios al objetivo final, que es lo que el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses decía, el supremo llamamiento. Esa es la meta, parecernos, llegar a la meta que es Cristo.
¿verdad? Entonces vemos que habla de que corramos la carrera, y yo quisiera que pudiéramos ver lo que la palabra correr significa en este contexto en que el escritor lo está poniendo. Y correr viene del griego trechó, que significa propiamente como un atleta que compite en los juegos griegos, como un atleta que avanza con todo esfuerzo y propósito. ¿Por qué el atleta avanza con todo esfuerzo y propósito? Porque tiene clara la meta. Si no, ¿para qué va a correr con tanto esfuerzo si no sabe para dónde hay que ir? Es decir, todo corredor tiene claro el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar a la meta. Lo que el apóstol Pablo también decía. ¿Y por qué en este contexto es importante mencionar esto? Porque en ese escenario de los griegos, por ejemplo, los atletas eran algo muy común. Es más, las famosas olimpiadas vienen precisamente del contexto de los griegos, del dios Olimpo, ¿verdad? Entonces, las olimpiadas llevan el nombre de olimpiadas por el dios Olimpo, y el dios Olimpo era una figura importante para los griegos que precisamente tenía que ver con esto, con atletas que se ejercitaban para llegar a la meta. Entonces el escritor hábilmente está diciendo, nosotros tenemos una meta espiritual, tenemos un objetivo, tenemos un propósito. Entonces él venía y les ponía el ejemplo: seamos como los atletas que se esfuerzan con todo esfuerzo, avanzan con todo esfuerzo y propósito. ¿Para qué? Para llegar a la meta. ¿Y cuál era la meta? Según el apóstol Pablo, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces esto es importante definirlo, porque si nosotros lo definimos, entonces vamos a comprender cuál es el objetivo, el propósito y la meta de todo este proceso en el que muchas veces nosotros estábamos. Y es por eso que estamos, mejor dicho. En 1 Corintios 9:24, quisiera que lo pudiéramos ver. Sí es el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, porque ahora sabemos que los griegos, entre ellos habían muchos atletas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No es que el apóstol Pablo estaba invitando a competir a los hermanos a ver quién era mejor o peor. Y la iglesia de Corintio tenía la particularidad de que era inmadura, ¿verdad? Siempre estaba emproblemada, en conflictos, en sus propios intereses. No tengo tiempo, mire que yo estoy ocupado, ¿verdad? Entonces les está hablando como congregación, como cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo les dice al cuerpo de Cristo que corran de tal manera que alcancen el premio. ¿Cuál creen ustedes que es el premio? ¿La meta cuál es? Cristo Jesús, el supremo llamamiento. Entonces él está invitando a la congregación de la iglesia de Corintio, como también lo vemos en el escritor de los Hebreos y como también lo vemos en la carta a los Filipenses, que tengamos claro la meta, que tengamos claridad en el propósito y que tengamos claridad en el objetivo. Porque si tenemos clara la meta, el objetivo o el propósito, lo que nosotros estamos haciendo lo vamos a comprender como parte de un todo y no como una situación aislada. ¿Por qué el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio les está diciendo esto? Porque él sabía que la única manera en que la iglesia de Corintio pudiera experimentar un perfeccionamiento era a través de alcanzar el objetivo, que es Cristo Jesús. Entonces, teniendo claridad bajo este escenario, nosotros sabemos hoy que nuestra meta, nuestro objetivo o el propósito es Cristo Jesús. Entonces, corramos la carrera, como dice el escritor de los Hebreos, con paciencia. Vamos a ver
lo que dice la carta a los Efesios, y luego volvemos a Hebreos. Miren, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Nuevamente, el objetivo, la meta, el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice? Un varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, la meta, el objetivo, el propósito. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, ¿y qué? Unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en odio, rencillas, no, en amor. Bueno, vemos nuevamente en la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, que el apóstol Pablo les estaba hablando sobre la meta, sobre el objetivo, sobre el propósito. ¿Y qué es correr entonces? Vamos a repetir nuevamente, ¿qué es correr? Emplear todo el esfuerzo teniendo claro cuál es el propósito. Por eso es que nosotros encontramos que aquí claramente dice, como un atleta que avanza con todo esfuerzo y propósito. El apóstol Pablo a Timoteo en algún momento le dijo, esfuérzate en esta gracia. ¿Por qué le diría el apóstol Pablo a Timoteo que se esforzara en la gracia? Porque el apóstol Pablo tenía clara la meta, el objetivo y el propósito. ¿Y cuál es la meta, el objetivo y el propósito? Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Él es nuestro objetivo. ¿Para qué nosotros avanzamos para alcanzar esa meta? Y claramente aquí habla la escritura en esto que leímos de que el fin, el objetivo es perfeccionar a los santos. La perfección de los santos. Y aquí tenemos que saber algo. Dios no llama a los perfectos, pero perfecciona a quien llama. Dios no llama a los perfectos, Dios no llama a gente perfecta, pero perfecciona a los que llama por medio de lo que Él es. Entonces hay un proceso perfeccionador de los santos. Y el proceso perfeccionador de los santos, ¿cuál es? Llegar a la meta y al objetivo. Pero en realidad, ¿qué representa y significa ese objetivo? Alcanzar un estado perfectamente maduro, alcanzar perfección. Dice ahí, a fin, el objetivo, perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Y la perfección, de alguna manera, hace referencia a madurez. ¿Cuál es uno de los, podríamos decir así, puntos estructurales, fundamentales del proceso? El perfeccionamiento. ¿De quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Entonces, en el proceso que está ocurriendo, al tener clara la meta y el objetivo, nos encontramos en un proceso que va produciendo en nosotros madurez, perfeccionamiento, cada día más, en la medida en la que estamos más cerca de la estatura de Jesucristo. Para que no seamos, dice aquí en la carta a los Efesios, niños fluctuantes, llevados por doctrinas de doquier, de lugar en lugar.
Porque el diseño no quiere mantener una iglesia débil. El diseño nos llama para que la fortaleza, el entendimiento y el poder en Cristo Jesús cada día sea más evidente en su iglesia. Sabemos que vamos a atravesar desafíos, escenarios adversos y complejos. Dice la Escritura que Jesús mismo dijo que en este mundo tendremos aflicción. Eso ya es parte de la vida. O el que levante a alguien la mano aquí que diga: yo nunca he sido afligido, pastor. Todos hemos sido afligidos. Pero la diferencia es que tanto los hijos de Dios como los no hijos de Dios son afligidos. Pero la diferencia está que nosotros somos afligidos estando en Cristo, que ha vencido esa aflicción. Es decir, está bien que alguien que no ha conocido de Dios viva una situación como un evento aislado, que no tiene fin, que no tiene objetivo o que no tiene propósito. Pero para nosotros como iglesia del Señor es importante tener claro que seremos afligidos, pero el objetivo es llegar a la meta. Y en ese llegar a la meta seremos perfeccionados, conducidos cada día más a un estado pleno de entendimiento, de fortaleza y de madurez. Por eso es que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestra fe no está en las circunstancias, está en el que venció este mundo. Y en el que venció este mundo somos constituidos más que vencedores en Cristo Jesús. Y miren, entonces dice, el perfeccionamiento en el versículo 13 tiene también una parte que desarrolla y dice, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, se los vuelvo a leer, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud, pleroma, del griego pleroma, que significa algo que está completo y que está maduro. ¿Qué es lo que Dios dentro de su diseño para su iglesia tiene previsto? ¿Que seamos una iglesia de niños fluctuantes o una iglesia plena? Que lleguemos a la estatura del varón que es perfecto. Y es que a veces entendemos la perfección desde nuestra mentalidad occidental. Ay, no, si yo soy bien imperfecto. Y eso es lo glorioso de esto, que el perfecto no somos nosotros, sino Dios perfeccionándose en nosotros. Por eso Él nos hace santos, nos hace justos, y en Cristo Jesús perfectos, para este llamado celestial y eterno, no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios entonces, según el versículo 13, espera? Que todos lleguemos a la estatura de la plenitud. ¡Wow! ¿De quién? De Cristo. ¿La plenitud de quién? De Cristo. Esto es poderoso. Somos llamados, predestinados y escogidos para experimentar la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Dios no llama a los perfectos, pero perfecciona a los que llama. Nosotros, sin la obra de Dios en nuestras vidas, no podríamos llegar a un proceso de perfeccionamiento. Porque no es una obra de nosotros, es la obra de Cristo Jesús, haciéndose
perfecta en los que llama. Por eso claramente dice, el fin es la perfección. Y el versículo 13 está diciendo la medida de la estatura de la plenitud. El fin es el perfeccionamiento. Por eso el perfeccionamiento es un proceso. Digan conmigo, un proceso. Es un proceso perfeccionador. Vamos a regresar ahora a Hebreos 12 nuevamente. Y vemos que dice que corramos con paciencia. Vamos a ver lo que significa la palabra paciencia. Miren lo que significa la palabra paciencia del griego upomoné. Significa permanecer, soportar, permanecer bajo. Se refiere especialmente, miren esto, es glorioso, a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo, entre paréntesis, soportar los desafíos que les asigna. O sea, dice, avancemos con todo esfuerzo y propósito. Eso es correr con paciencia. ¿Y qué es paciencia? La capacidad que Dios da a los hijos para que puedan permanecer, soportar los desafíos que Él les asigna. ¿Saben qué es lo maravilloso y lo glorioso de la vida del reino y del Espíritu? Es que al estar en la carrera, con la claridad en el objetivo, en la meta y en el propósito, nosotros no corremos solos. Ni siquiera únicamente o ni siquiera con nuestras propias fuerzas. Corremos con la fuerza que Dios nos da para soportar los desafíos. Por eso la Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué es esa violencia? Avanzar enérgicamente por medio de la fuerza. ¿Qué fuerza? La que viene de Dios. Por eso es que nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios, somos más que vencedores para correr la carrera con paciencia, teniendo la capacidad en Dios, en el Señor, de soportar los desafíos que se presentan. ¿Te das cuenta lo glorioso que esto es? ¿Habrán desafíos? ¿Habrán aflicciones? Pero Dios nos ha dado la capacidad de soportar los desafíos por medio de su Espíritu Santo. Doña Martina, usted no corre sola. Corre con la fuerza que Dios le ha asignado, porque el diseño de Dios involucra su espíritu para que lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Por eso nos da la fuerza. Porque el más interesado, según el diseño, de que lleguemos al propósito, al objetivo y a la meta, ¿quién es? ¿Te das cuenta por qué corremos como un atleta, con todo esfuerzo y propósito, con paciencia? Porque la paciencia es la capacidad que Dios nos da para soportar cualquier desafío y llegar a la meta. Glorioso, poderoso. Por eso estamos en el proceso. Pero antes de vivir el proceso como puramente las cosas que pasan y nos desafían, si entramos a esos procesos, es porque previamente hay una obra de Dios que se está realizando en nuestros corazones. Y por la obra que de Dios se está realizando en
los corazones de los hijos, como leímos en la carta a los Efesios, habrán desafíos que en lugar de ser enemigos, serán colaboradores del perfeccionamiento que en Cristo Jesús nosotros recibimos para correr con paciencia y llegar a la meta. Por eso es que el mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:10, claramente afirma esto que les estoy diciendo. Dice: mas el Dios de toda gracia, de poca gracia, media gracia, casi gracia, de toda gracia, que nos llamó a su gloria, y esta es eterna en Jesucristo. Miren lo que dice aquí: después. ¿Cuándo? Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Por qué entonces sucede los desafíos que se asignan? Porque nos ha dado la capacidad en Cristo Jesús de salir victorioso de ellos. Y esos procesos colaboran a la obra suprema de Dios que está aconteciendo en nosotros para llegar a la meta, para llegar al objetivo, para llegar al propósito. Y como dice el apóstol Pedro, y después que vayas venciendo en esos desafíos por medio de la fuerza y la capacidad que Dios te da, Él mismo producirá perfección, afirmación, fortaleza y establecimiento. ¿No es eso un hijo más maduro? ¿No es eso un hijo más pleno? ¿No es eso un hijo más perfecto? Para que no vayas por donde quiera, llevado sino cada día más establecidos, como decía el apóstol Pedro, en nuestra verdad presente, en nuestra realidad presente. Tenemos el auxilio, la asistencia del Espíritu Santo. Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque yéndome yo, seré impartido y repartido en el corazón de la iglesia. Por eso sí, habrán escenarios desafiantes, pero no vienen para destruirnos. Vienen para establecernos, para perfeccionarnos, para afirmarnos en Cristo. Por eso claramente, y nosotros lo podemos ver desde lo profético de Isaías, en Isaías 43:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque estamos corriendo, avanzando con propósito, con paciencia, la capacidad que Dios nos da de vencer los desafíos. O sea, esa es una promesa. Cuando el profeta Isaías profetizó esto, había un escenario de hijos de Dios, del pueblo de Israel, que había dejado de escuchar la voz de Dios. Él les advertía nuevamente que caerían esclavos de Babilonia, y el pueblo no escuchó y se fue de boca, y cayeron esclavos. Y también empezó a hablar, a profetizar de que regresaban los exiliados, y también anunció la venida de la preservación de Jesús para su tiempo. Pero claramente Él está hablando al pueblo de Israel, una figura profética del Israel espiritual, de lo que dice Romanos 2:29, si no estoy mal, de que somos judíos en nuestro corazón.
que pasaremos por los escenarios, pero los escenarios no son los que van a determinar si llegamos o no. Lo que determina que llegamos es Dios, por medio de la capacidad que nos dio de soportar y estar en los escenarios, por medio de la obra del Espíritu que ayudará a lo que dice el apóstol Pedro, a la perfección, al establecimiento y a la afirmación. Y vimos en la carta a los Efesios que el objetivo de Dios es que experimentemos y que somos llamados a la plenitud de Dios, de Cristo. Por eso vamos a regresar ahora al libro de los Hebreos nuevamente. Y en el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús. Vimos unas enseñanzas atrás lo que significaba ver. Y cuando habla de poner los ojos en Jesús, no está hablando de una actitud mecánica o casual, ¿verdad? Cuando pareciera que estás viendo algo, pero no lo estás viendo. El ejemplo que yo les ponía cuando alguien decía: mira, y te saludé y no me saludaste. Y uno vio mecánica o casualmente. Pero aquí el escritor de los Hebreos nos está diciendo: no es eso lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es fijar tu mirada en Jesús, como una contemplación que inspecciona y que quiere conocer lo que ve. Por eso los niños chiquitos, yo no sé si han visto, seguramente sí, cuando son pequeños, cómo se ven sus manos, o cuando se están descubriendo que medio tienen pelo. Los bebés son capaces hasta de herirse jalándose el pelo, porque hay cosas que ellos no han visto. Pero cuando lo empiezan a ver, empiezan a descubrir. Y esto es lo que el escritor a los Hebreos está invitando: a que podamos fijar la mirada en Jesús, para contemplarlo, no de manera casual, sino como una actitud de querer conocer lo que está viendo. Porque entonces aquí claramente dice: pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el original dice: el origen y el perfeccionador de la fe. ¿Qué es Jesucristo en este contexto? El que le da origen a nuestra fe, pero también el que la perfecciona en nosotros. Por eso es que nosotros no vivimos procesos aislados, no vivimos eventos aislados, sino sucesos vinculados que obedecen a la vida en el Espíritu que está ocurriendo por medio de su gracia en nuestros corazones. Los escenarios solamente sumarán. Por más desafiantes que sean, Dios te ha dado la capacidad de correr la carrera para llegar al objetivo pacientemente. Vamos a ver lo que dice el versículo 11 en Hebreos 12:11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de ¿qué? Tristeza. Trigres, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? ¿Y saben en qué contexto el escritor está hablando de disciplina? Quiero que lo podamos ver. Dice: disciplina viene del griego pagadoia, o lo que nosotros conocemos, de aquí viene la palabra pedagogía hoy, ¿verdad? Y significa instruir mediante una capacitación propiamente. Una instrucción que enseña, es decir, hacer que la persona enseñada o instruida se desarrolle de modo que alcance una plena madurez
cultiva la mente y la moral. Vamos a volverlo a leer. Instruye mediante una capacitación. Es decir, ¿qué está sucediendo en todo este proceso? ¿Qué está haciendo Dios? Capacitándonos. Capacitándonos de tal manera, dice aquí, que después la capacitación que Dios espiritualmente nos da del fruto apacible de justicia. Y lo que en un inicio parecía causa de tristeza, ahora es causa de gozo por haber sido ejercitado en la justicia de Dios, en la que hemos sido disciplinados por Dios, instruidos por Dios, capacitados por Dios. Y esto verdaderamente a mí me parece poderoso y glorioso, porque el efecto del proceso ya no es más dolor, es gozo. Y por sobre todas las cosas, el fruto de la justicia en la que hemos sido ejercitados. Cambia el corazón del ser humano, cambia la mentalidad del ser humano, cambia la perspectiva. ¿Nos puede doler algo? Dice que causa tristeza en un inicio, pero al ser fortalecidos en este proceso capacitador de Dios, el resultado es el gozo, el disfrutar que Dios nos ha instruido, que Dios nos ha capacitado y que Dios nos ha enseñado. Y la palabra ejercitado, ¿qué significa? De aquí viene la palabra gimnasio. Gimnasó. Y miren lo que significa: entrenar con todo esfuerzo. Es decir, con total fuerza física y emocional, como cuando se trabaja intensamente en un gimnasio, en los que han sido ejercitados. Yo escribí aquí: se puede desarrollar todo lo que según potencialmente soy. Por eso el apóstol Pedro decía: añade esta virtud, añade esta otra virtud, añade esta otra virtud, porque recuerda que tú participas de una nueva vida y de una nueva naturaleza, que si la ejercitas o la desarrollas, va a producir el fruto de la justicia de Dios en tu vida por estar ejercitado en el proceso. Y no solo nos da la fuerza para correr la carrera pacientemente, sino en todo el proceso nos capacita. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que lleguemos a la meta, al objetivo, al propósito. Se puede desarrollar todo lo que según potencialmente soy. El entrenamiento naturaliza todo lo que practicamos. El ejercicio naturaliza todo lo que practicas. Por eso decía el apóstol Pedro: añade esta otra virtud, añade esta otra virtud. Porque hay un proceso santificador de Dios. Y aunque su santidad, en un punto objetivo, llamémoslo así, es perfecta, esa perfección de su santidad necesita hacer su labor en el receptor de esa santidad. Y entonces, cuando la recibe en quien es colocada esa santidad,
empieza la obra de Dios en el corazón del ser humano, del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta qué poderoso es esto? Estamos en el proceso no de eventos aislados, sino de ¿qué? Sucesos vinculados. Para llegar a la ¿qué? A la meta, al objetivo, al propósito. Quizá estés en aflicción, pero corre pacientemente, porque Dios te ha dado la capacidad de soportar para vencer. Y en ese proceso Dios te capacita para alcanzar madurez. Y entonces llega el momento en que todo el proceso produzca el fruto de la justicia de Dios. Vas a ser un hijo de Dios que cada día más refleje el carácter de Dios. ¿Sabes cuál es una de las glorias más hermosas que de parte de los hijos de Dios podemos expresar? Un carácter como el de Cristo Jesús. Esa es la verdadera adoración, la verdadera alabanza a Dios. Que cuando Dios ve a los hijos, cada día pueda ver más a Cristo Jesús, perfecto en nuestros corazones. Y esa es la gloria, esa es la alabanza, esa es la adoración que le damos a Dios. Ser cada día más como Cristo Jesús. Y siendo más como Cristo Jesús, te enfrentarás a escenarios y desafíos que en Él tendrás cada día más la capacidad de afrontarlos con mayor paz, con mayor justicia, con mayor entendimiento, con mayor fortaleza, con mayor consuelo, con mayor verdad, con mayor gracia, con mayor santidad, con mayor inteligencia, con mayor sabiduría, con mayor prudencia. Porque miren, esto es algo que sucede en nuestro cerebro. Y esas neuronas se conectan cuando alguien se ejercita en algo. Cuando tú te empiezas a ejercitar en la vida del espíritu, te empiezas a exponer a la palabra, al crear nuevas neuronas, creas nuevas virtudes o fortalezas. Por eso decía el apóstol Pedro, añade a tu fe. Y con este versículo quisiera terminar, recordarles algo que en el Antiguo Testamento sucedió. En 1 Samuel 17, 32, 37. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como un animal, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Dios, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Dios esté contigo. ¿Por qué les pongo este ejemplo del Antiguo Testamento? Porque si algo hizo David fue ser ejercitado
en escenarios desafiantes. De tal manera que para él un filisteo venía siendo lo mismo que cualquier otro animal que él había enfrentado. Para él no era tan grande como para todos. ¿Y en qué momento David enfrenta a este filisteo? Después de que fue ungido proféticamente por Samuel. O sea, esto a nosotros nos habla de que si nosotros estamos ungidos y revestidos en Jesucristo y nos ejercitamos en la vida del Espíritu, llegará el momento en que los escenarios simple y sencillamente no sean tan grandes como todos los ven, porque estamos alcanzando un estado más grande de madurez. Y entonces tendremos la capacidad de vernos vencedores y cada día más perfectos en Cristo Jesús. Desde esa óptica es que David enfrentó un escenario en donde todo el tiempo estuvo en los negocios de su papá, ejercitándose. Porque ese es el escenario. Él cuidaba los negocios de su padre. Amén. Si algo nosotros debemos hacer, bueno, que debemos crecer, es precisamente en los negocios de Dios. Creciendo y ejercitándonos en los negocios de Dios, los escenarios no van a ser tan grandes como los hemos visto. Amén. Te voy a invitar a que puedas darle un fuerte aplauso al Señor.